Tuve la suerte de que cuando se creó la universidad contrataban profesores que se habían destacado en el extranjero y traían en realidad cosas perimidas, pero muy legítimas. El profesor Deleuze era uno de ellos. Hablábamos de todos los temas habidos y por haber. Se armaban unas discusiones de alto nivel con Quesada, Marcelo, Víctor Deleuze, el Pelado Rampone y otros, Pepe Carrieri, donde yo captaba montones de conceptos muy importantes, sobre todo de parte de Víctor Deleuze. Con Marcelo éramos muy amigos en la calle, muy amigos, el Pelado Rampone, Marcelo, Fernando Lorenzo, que también era alumno, y yo, éramos muy amigos, nada más que amigos. Y ocurrió una cosa curiosa. Una vez que se hizo una fiesta con baile y todo, era como las 2 o 3 de la mañana, yo decidí ya irme porque era muy tarde, y Marcelo me dijo, yo te acompaño. Bueno, Pepe Carrieri vio que yo salía con Marcelo. A Marcelo en esa época le decían Marcelo el loco. Entonces Pepe Carrieri, como me vio ir con Marcelo, se agregó para acompañarme. Temía que Marcelo fuera a comportarse de una manera incorrecta. Y me acompañó hasta la casa. Y después que nos casamos, Marcelo me comentó que ese día él se me iba a declarar. En aquella época se usaban las declaraciones de amor. ¿Y cuándo comienzan a trabajar en conjunto con Marcelo? Cuando yo vuelvo de España, él empieza a dar las conferencias, las paraconferencias, y ahí empezamos a trabajar juntos porque un día me pidió que le hiciera un multifocal. Ahí yo empecé a hacer multifocales con objetos reales y hacía muchísimas variedades. Por ejemplo, un sachet de shampoo lo quemaba por un lado, por el otro, por el otro, y lo iba probando, y cuando lo proyectaba se veía una cosa bellísima y rara. Y todos los multifocales que hice yo eran con objetos de ese tipo. Un cepillo de dientes también, lo quemé, y las patitas las abrí, las quemé, siempre proyectándolo sobre bailarinas. Unos efectos completamente distintos a los que hacía Marcelo. Los podíamos usar porque yo traje desde México un proyector que nos vendían a los becarios en precios muy económicos, un proyector que tenía mucha distancia entre la lente y donde se pone el diapositivo. Entonces esa distancia permitía poner multifocales tridimensionales. Con otro proyector no se puede hacer, con los proyectores comunes no se puede llevar a cabo eso. Así que ahí empezamos a trabajar juntos, porque íbamos juntos a dar las conferencias y yo le iba haciendo las proyecciones mientras él combinaba 3 o 4 proyectores y grabadores. Adquirió un grabador enorme así, que era maravilloso. En esa época era con cinta. Cuando volví, traje un montón de conocimientos que Marcelo los ampliaba. Entre ellos, la palabra que ya te dije, multimedia. Marcelo, el multimedia en España se daba separado, la parte literaria, la parte musical, la parte de actuación. Y Marcelo, con la idea que yo traje, la amplió
y juntó todo haciendo una sola cosa, que tuviera todo relación. Y empezó a proyectar esos multifocales de él y míos sobre bailarinas con poemas de Fernando Lorenzo, que escribió especialmente para Marcelo cada una de las actuaciones. Y era una sola cosa indivisible. Entonces ahí yo colaboraba proyectando en uno o dos proyectores y trabajando con el tocadiscos, no, el magnetógrafo. ¿Cómo fue el proyecto en la fiesta de los Reyes Magos? En esa fiesta participó mucho José González y Barbuy. Y hacían todos los protagonistas, que era García Lao, Marcelo, y no me acuerdo el tercero quién era, hacían doble papel de buenos y malos. Y se establecía un diálogo entre los buenos y los malos. Y en la parte más alta estaba una estrella, que era una bailarina de ballet sensacional, jovencita, y bailaba en un lugar muy alto. La escenografía la preparó González con Barbuy. ¿Cómo se veía esto que era investigación de teatro? Porque Sí, así se había planteado. la estética era admirable porque era sumamente vanguardista. No se había visto nunca una cosa igual, y menos dentro de la universidad. Y lo hicieron en el patio más grande, en el primer patio de la universidad, todo utilizando cartones y papeles, y algunos listones de madera, pero pocos. Al mismo tiempo que hacía grabado, particularmente hacía pintura. Y poco a poco fui incorporando nuevos materiales. Uno de los primeros fue ese cuadro con papel maché en gris y en verde, nada más. El primer cuadro fue, le pedí a Marcelo que me comprara canutos de canela. Entonces, con mucho cuidado, porque es muy frágil, los fui descascarando, sacando. Con ello hice toda una composición en un cuadro que era madera, sobre madera. Y también fui componiendo ritmos distintos con la canela. Eran tubitos más grandes, más chicos, de todo tamaño. Y en un rincón de la obra puse un adhesivo especial y le eché brillantina de pintura. Y quedó con la misma tonalidad que la canela. Ese fue el primer trabajo que hice. Yo compré varios globos de distintas formas. Los globos habituales, globos en espiral, globos largos, globos chicos. Y preparé papel maché y con témpera fui pintando de distintos colores ese papel. Y envolví alrededor de los globos hasta que se secó. Cuando se secó el papel maché, pinché los globos y quedaron esos elementos que ves en ese cuadro. Son cuadros fugaces, porque se destruyen fácilmente. Y así pasó con esa exposición. Después de la exposición se deshizo. En un cuadro muy grande que Marcelo me preparó, yo pinté con témpera muchos círculos, algunos entrecruzados, otros separados, unos grandes, otros pequeños. Después que estuvo todo el cuadro pintado, con un adhesivo especial, fui pegando bolitas transparentes, siguiendo esos ritmos circulares. Ahí se ven los círculos con témpera. Para que no se viera la témpera, que es opaca,
le pasé, antes de pegar las bolitas, un barniz transparente y después, con un adhesivo especial, pegué las bolitas, todas transparentes y de colores también. Y la llamé las 1001. Eran 1000. Y la una era una más chiquita y más bonita que todas las demás. En el museo la gente se sentaba y arrancaba las bolitas. Entonces una periodista que escribía en los Andes escribió una nota criticando esa actitud y diciendo la poca cultura que tenía el público en Mendoza. Ana María Álvarez había organizado una gran exposición en todo el museo, pero reservó una sala nada más que para los vanguardistas. Y después el público, parte del público, le dijo a ella que era extraordinaria esa sala y que merecía estar en los mejores museos del mundo. Bueno, el cuadro de las tachas, no sé en qué año lo hice, no me acuerdo, pero fue en ese mismo periodo, porque todas las obras que yo hacía eran con objetos reales, collage de objetos, no de papeles, ¿no? Y pinté un cuadro, era más chico, lo pinté todo de rojo, distintos tonos de rojo, y después hice ritmos con las tachas, unas al revés y otras al derecho. Entonces se formó una superficie muy dinámica. Un día vi en Clarín una noticia muy chiquita que había un curso de televisión educativa en la Asociación de Maestros y Profesores Católicos. Entonces tenía que ir Roque tenía 5 años y tenía que ir con Roque a todos lados porque no lo podía dejar en la casa del maestro, que nos habían dado un departamentito para vivir ahí mientras Marcelo era asesor. Así que lo llevé a Roque conmigo, lo llevaba a la cátedra. Aprendí muchísimo con la directora de Canal 13, María Herminia Avellaneda, y también con una psicóloga, doctora en psicología, Mercedes Torres, que había publicado libros y demás. La profesora Avellaneda me enseñó a mí y a todos los alumnos, que éramos todas señoras grandes, todos los secretos de la televisión. Y nos llevó un día a Canal 13 a mostrarnos en directo todo lo vivo por haber. Así que yo lo aprendí a fondo, aprendí a fondo. Cuando volví de Buenos Aires, como había aprendido mucho, el director de escuela era el doctor Edmundo Correas, futuro rector de la universidad. Me dijo, siempre le damos la licencia a los que la solicitan por un año sin goce de sueldo para que se especialicen. Y cuando vuelven, no pasa nada. ¿Usted no se anima a dar una conferencia? Le digo, mire, es tan largo y es tanto lo que aprendí que si usted quiere, doy un curso. Pero, ¿cómo no? Organizó el mandar un maestro de cada escuela de la capital de Mendoza para que hiciera ese curso. Lo hice como sede en la Escuela Arístides Villanueva. Las maestras se entusiasmaron muchísimo. Como final de curso, hice una mesa redonda donde invité a personas todas destacadas de Mendoza, entre ellos el profesor Víctor Vélez. Todas asistieron y asistió también el ingeniero gerente de Canal 7, ingeniero Bortolameri. Entonces se quedó tan entusiasmado después de la mesa redonda y de todo lo que yo hablé, que me dijo, mire, en público, me dijo delante de todo el mundo, le obsequio 4 espacios de televisión para que usted y sus docentes den clase. Yo lo acepté desde luego, muy contenta. Me habla por teléfono a casa Bortolameri y me dice
¿acepta ser la directora de televisión educativa del canal? Por supuesto, le dije. Bueno, el canal no le va a pagar nada, pero tampoco le va a cobrar los espacios, se los vamos a dar gratuitos. Y los espacios de televisión son muy caros, pero se los vamos a otorgar gratuitamente. Entonces ahí se inauguró lo que se llamó el primer ciclo Teleplatea Escolar. Hicieron una gran fiesta en el canal, fue maravilloso. A partir de entonces estuve varios años como directora de Teleplatea Escolar y pasé el programa a llamarlo Es el día de, y ponía puntos suspensivos y decía es el día del niño, o es el día de la madre, es el día del odontólogo, y según los invitados especiales eran los más destacados que yo conocía en Mendoza, en cada especialidad. En ese ínterin, a Marcelo lo nombraron secretario de Cultura de Extensión Universitaria. Entonces me dijo, si querés, preguntarle a los ingenieros que yo colabore con vos en los programas, así lo hacemos todavía más extenso. Le pregunté y los dos ingenieros me dijeron que sí, que encantada. Entonces se unió Marcelo, aportó muchísimo él, tanto se destacó él y yo, que el ingeniero Bortolemeri le pidió a Marcelo que fuera director de cámaras. Con Mimi Turer hice todo un ciclo aparte del programa de televisión educativa en sí, aparte y a otro horario, hice un ciclo que se llamaba Una cita con UNESCO. Entonces yo ahí mostraba todo el material extraordinariamente valioso que había traído desde México. Sobre Palenque, sobre las ruinas, sobre las pirámides, sobre las iglesias coloniales. Bueno, el Día del Niño, yo invité a niños de distintas edades y de distintos sexos. No los preparé, por supuesto, porque los niños son espontáneos y tienen que ser espontáneos. Así que en el piso les fui preguntando cosas y los niños me contestaban genialidades, como son ellos cuando no los dirigen, cuando no les obligan a hacer algo. ¿Cómo sería que uno de los locutores dijo lo que es conocer a los niños, admirado de cómo habían respondido? Fue un programa sensacional. Otro programa sensacional, que es Aprender Jugando, fue que yo les ponía una música especial y los hacía dibujar. Y allí invité también niños. Roque era niño todavía, tenía 12 años, y hizo Roque en un panel enorme una locomotora extraordinaria que todavía no olvido. Otros chicos se tiraron en el suelo y hicieron unos dibujos maravillosos. Vinieron los dos ingenieros a felicitarme porque se habían quedado impresionados. Entonces interesaron a empresarios de Mendoza para que pagaran los espacios, porque ellos años estuve con los espacios gratuitos y no podían seguir dándome. Los empresarios no se interesaron. Dijeron que no, que nadie veía los programas educativos, cosa que no era verdad, porque en los colegios secundarios, por ejemplo, en San Pedro Nolasco, que yo era profesora también ahí, interrumpían las clases de todos los cursos de secundario a las 11:30 de la mañana para que fueran a ver el programa mío. Tenían un éxito extraordinario. Todos los alumnos y profesores estaban encantados, pero los empresarios no quisieron pagar espacios. Yo además había conseguido que el director del diario, que hoy se llama Uno, pero que en aquella época tenía otro nombre, el director era Montalto. Fui a hablar con él, lo conocía desde la niñez, y le dije que si lo que yo enseñaba por televisión, podía él reproducirlo al otro día en una página del diario, para que le sirviera de guía, porque iba a empezar a hacer un curso de alfabetización
de adultos que tenían mucho interés los ingenieros en que lo hicieran. El director general de la escuela, Moyano Figueroa, me dice, no, la dirección de escuela no va a participar porque lo que quieren en el canal es vender más televisores. Bueno, ya estaba anunciado el programa, entonces en el canal contrataron un sacerdote que aplicaba un método tan horrible, tan perimido y tan espantoso que daba lástima. Y la página del diario reproducía el otro día todo eso. Así que perdí esa oportunidad, la dirección de escuela, mejor dicho, perdió la oportunidad de alfabetizar a los adultos porque yo tenía la experiencia que había hecho alfabetización y sabía muy bien lo que hacía, pero fracasó. En aquella época le seguíamos llamando audiovisuales. ¿Cómo sería el término que nadie lo podía pronunciar en Mendoza? El único que entendía de qué hablaba era, como te dije, Antonio Di Benedetto, que sabía de qué hablaba, sabía qué significaba, y desde que fui yo la primera vez, me dijo, me pidió una nota para el diario, me la publicó en el diario Los Andes en una página especial, y nos hicimos muy amigos. Cada vez que yo iba al diario, por cualquier motivo, por cualquier noticia, me hacía pasar inmediatamente. Nos hicimos muy amigos a partir de esa innovación que yo le llevé. Bueno, la experiencia de México fue inolvidable. Salió en el diario que yo había sido becada, una sola beca en todo el país daban en UNESCO. Y entonces una colega, Rosa Arturo, que también era grabadora, me llamó por teléfono, me dio la dirección en México, de donde ella había estado viviendo, y tomé el avión, me fui. Antes de irme desde Chile, había que hacer cambio de avión, hablé a Marcelo y le dije, mira, no quiero irme a ningún lado, yo me quiero quedar con ustedes. Marcelo me dijo solo, Roque necesita una madre moderna, así que tomate el avión y andame. Fui a especializarme, bueno, como yo en Buenos Aires me destaqué mucho en los estudios del Ministerio de Educación en medios audiovisuales, me dieron la beca y fui a especializarme en ese terreno. Pero México es apasionante. No sé ahora cómo será, yo sigo hablando hace muchos años. Y me especialicé en medios audiovisuales, pero resultó que también me atraía el arte, como es lógico, entonces visitaba todos los museos que había y todas las iglesias, porque uno de los profesores extraordinarios que tuve en la Escuela de Arte fue el profesor Obdulio Giudici. Él me había hecho conocer a través de diapositivos y de libros, me había hecho conocer las portadas de las iglesias con reminiscencias antihispánicas y también los principales altares, los principales museos, las principales pirámides. Yo me especialicé muchísimo, di varias conferencias y usé muchísimo los medios precarios de comunicación, como la pizarra magnética, el flanelógrafo, y también usé los otros medios de tecnología más actualizada de aquella época, proyector, grabador, y aunque en México había gente muy especializada, se quedaban asombrados. Nunca habían oído una conferencia así, porque las conferencias mías
eran muy dinámicas, yo hacía actuar mucho al público, preguntaba mucho al público, no les comunicaba los conocimientos, sino que les abría camino, los incitaba a pensar. Y iba trabajando con el franelógrafo, con el magnetógrafo, con todos los aparatos, se quedaban muy asombrados. Bueno, yo hice muchísimas amistades. Todo el mundo volcó su cariño en mí. Que pude ahorrar y le dije a Marcelo que viajara el último mes que yo estaba allá, después que terminó la beca. Viajó Marcelo e hizo una exposición de grabado muy exitosa. A todo esto yo seguía dando charlas y triunfaba ampliamente con mis charlas dinámicas. Bueno, aprendí muchísimo y el inspector que estaba a cargo, que se llamaba Iglesias, me dijo: nosotros hacemos televisión educativa para los empleados municipales analfabetos. ¿Quiere acompañarme a una de las clases? Pero ¿cómo no? Para mí era una... Lo acompañé a clase y me dijo: ¿quiere encargarse de dar la clase? Pero encantada. Le di la clase a esos obreros que eran analfabetos de la municipalidad. Se quedaron encantados y me dijo el inspector: si usted quiere, siga dando las clases. Seguí dando las clases y uno por uno les enseñé a firmar. Así que estaban encantados porque no sabían firmar. Todos aprendieron a firmar y todos aprendieron, yo aplicaba mucho dinamismo en las clases, todos aprendieron a leer y a escribir, porque yo enseñaba a leer y a escribir en letra manuscrita y en letras de imprenta simultáneamente. No letra manuscrita por un lado, imprenta por otro, todo simultáneo. Se quedaron encantados, aprendieron todo, no sabían cómo agradecerme. Yo terminé el curso con gran triunfo, todos aprobaron, fue un éxito rotundo. Y me invitó el inspector que me quedara a trabajar en México, porque me había destacado muchísimo. Pero lo pensé muy mal, me volví, porque en UNESCO le hacen prometer a uno que va a volver, después de terminar la beca, va a volver al lugar de origen, a volcar los conocimientos adquiridos. Y yo me lo creí y me volví. Cuando llegué acá, tuve grandes decepciones, que no vienen al caso en este momento de detallar, de parte del gobierno provincial. Cuando fui becada a España, fui becada por Editorial Salvat, que era una entidad privada, no era política ni era del gobierno. Esta editorial tenía un material valiosísimo y con ese material yo empecé a hacer cursos para maestros. Ahí fue donde hice el curso de la Casa del Maestro, hice cursos en la Arístides Villanueva, y entonces pasó a ser director de escuela un militar. Siempre me ha ido muy bien con los militares, menos cuando me echaron. Y era Coronel Plate, se llamaba. obligó a los docentes a quedarse fuera de hora de clases para que yo les diera clases 4 días en la semana en cada una de las escuelas de la capital de Mendoza. Bueno, yo iba escuela por escuela dando los cursos. Al principio los maestros protestaban muchísimo, porque los de la mañana tenían que ir a la tarde para escuchar el curso. Pero a medida que me escuchaban, se entusiasmaban y yo fui anotando quiénes colaborarían para hacer más televisión educativa si los empresarios se interesaban.
obtuve 100 maestros, directores y vicedirectores que se inscribieron para trabajar gratuitamente. No lo pudimos hacer porque el director de escuela no entendió nada. Pero tampoco pude hacerlo porque los empresarios creían que nadie veía esos programas. Cuando comenzó el proceso militar, vivíamos en el pasaje San Martín. Llega una profesora y me dice, toca el timbre, atiendo yo y me dice, así que Marcelo también cayó, fue el primero que cayó. Le digo, ¿de qué? Dice que lo han dejado cesante. No, le digo. Al ratito llega Marcelo y me dice, sí, lo que pasa es que no te quería decir nada todavía hasta. Y quedó cesante el primer día. Yo seguí trabajando y como te comenté, cambiaron de director. La directora nueva que venía de Buenos Aires, me dijo, yo sé que las clases las da usted, así que voy a crear una cátedra nueva y la voy a poner a usted a ese cargo para que sea fundadora. Y así fue que fui la creadora de la cátedra que llamé Medios de Comunicación. Cuando yo me jubilé, que me jubilé porque gracias a la profesora Romera de Summel, que era la directora antes que llegara esa nueva directora, ella me sostuvo, era íntima amiga del hombre que había echado a Marcelo. A pesar de eso, arriesgando su cargo y siendo íntima amiga de él, me mantuvo y me mantuvo y me mantuvo y me decía, mira, no le digas a nadie que estás acá, fuera de los colegas que saben que estás acá en la cátedra. Yo te voy a mantener hasta que te puedas jubilar. Entonces me mantuvo hasta que cumplí los años necesarios y me jubilé gracias a ella. Así que así fue la salida mía, que fue muchos meses después que la de Marcelo. Y empecé a trabajar por mi cuenta ya, liberada de grabado, diremos, porque yo cuando ingresé a la universidad pensé en inscribirme en pintura, pero los profesores no me agradaban. A Marcelo le pasó lo mismo por su cuenta, no teníamos amistad, no nos conocíamos. Y los dos fuimos a parar a grabado, que fue extraordinario porque el profesor Deleuze nos dio una sustentación firme y muy constructiva para poder después hacer arte de vanguardia. Cosa que no podría haber hecho yo si no hubiera tenido esa formación. Me dediqué mucho a especializarme en comunicación por las circunstancias, porque cuando fue Marcelo a Buenos Aires yo no podía estar sin hacer nada. Así que hice todos esos estudios que ya te conté. Así que me abrió un panorama completamente distinto, porque me dieron la beca de UNESCO, gracias a todos esos estudios que había hecho, y se me abrió un panorama que yo no conocía, esa especialidad en comunicación. Así que me dediqué muchos años a la docencia, entonces no podía al mismo tiempo hacer, porque me dediqué a la docencia en audiovisuales y también seguí con la primaria. Entonces, y tenía algunas cátedras en el secundario, no me quedaba tiempo para nada. Así que fue así que hacía cosas muy chiquitas en arte para no quedarme detenida. Seguí en el arte evolucionando, no me quedé detenida. Y después comenzaste de nuevo a trabajar en estos trabajos. Sí, esto lo empecé en donde estoy ahora, porque fue Roque el que me llevó una cajita de marcadores y papel, un papel especial,
y me dijo, intenta hacer, ¿qué fue lo que me dijo que hiciera? Algún bosquejo de no sé qué. Y le digo, no, mira, eso a mí no me nace. Era una cosa figurativa la que me decía. No me nace, voy a hacer lo que yo siento. Y así empecé con esas obras y cada vez fui variando más porque me compró lápices de colores, me compró los bolígrafos de colores y los marcadores de 2 colores en el mismo marcador, la mitad de un color y la mitad del otro color. Mira, los utilizo, los lápices de colores los mojo porque al mojarlos se forma como una acuarela. Mira, ¿ves? Como una acuarela. Y son lápices comunes, pero a mí me nació de mojar y probar y se forma acuarelado. Y después se me ocurrió un día usar el agua oxigenada. Entonces pongo una gota de agua oxigenada, tomo una fibra y la mezclo así con el agua, entonces se expande y forma un límite irregular. Y hago una mancha al lado de otra, ¿ves? Pongo ahí una gota de agua oxigenada, pongo una fibra, la muevo un poquito y se expande y forma este límite acá, que con agua no se forma. Tiene que ser agua oxigenada. Y no puede ser tampoco fibras especiales, de esas que te digo de 2 colores, sino que tienen que ser las fibras comunes, esas que vos me regalaste de una vez, de esas fibras. Se disuelven y forman esas manchas. Mira, yo pienso y la idea se me ocurre casi siempre de noche, porque yo estoy acostumbrada a acostarme muy tarde, 11, 12 de la noche, y resulta que ahí a las 20 te dan la cena, apagan todo y tenés que dormirte. Y yo no puedo dormirme, me hago la dormida para no molestar a las otras compañeras de habitación que tengo, pero estoy despierta. Así que se me ocurren ideas. Entonces ahí nomás, con el reflejo de la luz que entra del patio, yo hago un boceto. Y entonces al otro día lo paso al papel. Siempre me sale distinto, hago un boceto y me sale otra cosa. Porque a medida que voy trabajando van surgiéndome las ideas. ¿Cuánto tiempo te lleva producir una de Me estas lleva obras? mucho tiempo. Me lleva mucho tiempo porque casi todo es mojado. Tengo que esperar que se seque para usar el otro color y así sucesivamente. Además tengo que pensar mucho, cosa que ahí no puedo hacer, porque vienen a hablarme, vienen a preguntarme. Por ejemplo, me dicen, ¿por qué no vas en el verano, que hasta hace poco teníamos, menos hoy, ¿por qué no vas al jardín, que tenés mesa, andá y trabajás? No puedo, porque todas las internas, que son más de 35, vienen a preguntarme y esto y aquello y cómo es él. Y yo no puedo porque tengo que pensar. Todo esto me lleva mucho pensamiento. Tengo que pensar qué color pongo acá, combina con no combina, lo hago más grande, lo hago más chico. Pienso mucho antes de pintar un pedazo. Así que no puedo ir al comedor. No hay relación. Porque antes usaba collages de objetos y ahora hago pintura porque tengo muchas carencias allí. Yo quiero hacer, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, pero me las vas a contar de nuevo. Con unos materiales maravillosos. Por ejemplo, en una casa que venden, la palabra es en inglés, pero se pronuncia easy. Venden unos ladrillos, según me llegan los folletos, hay unos ladrillos transparentes. Entonces yo pienso comprar varios de esos ladrillos transparentes, hacer una columna, comprar antifaces blancos, pintarlos a todos los antifaces y adherirlos a esa columna. Bueno, como esa idea, una vez se las conté a Gustavo, tengo muchas ideas
Y ahí no puedo hacer nada, tengo muchas carencias, me tengo que limitar a este material. ¿Qué proyecto tengo? Sí, los proyectos, contanos. El proyecto más inmediato es salir... No, ese ya lo conocemos. Contanos salir proyectos. lo más pronto posible para poder hacer toda esa obra que tengo en la mente y que quiero hacerla, porque son muchas obras. Por ejemplo, otra de las obras son las rejillas de metal terminan en unas puntas de arabesco. Entonces pienso comprar las puntas de arabesco. En esa casa de materiales, que es fantástica, también venden unas chapas grandes, ahí salen las dimensiones, por eso te digo que es grande, también transparente. Yo pienso comprar una chapa, aunque sea cara, porque es una casa medio cara, y pintarla más o menos en este estilo, y después adherir los marcadores y las fibras que ya no uso, que se han terminado, siguiendo ritmos determinados que me nacerán en ese momento. O sea, pegar todas esas, porque tienen unos colores maravillosos, la caparazón de la fibra, has visto qué colores que tiene unos colores maravillosos, entonces con eso pienso hacer unas rismas. Otro de los proyectos que tengo es en una gran superficie, ir preparando en recipientes chicos yeso con colores de témpera y hacer todo un cuadro con distintos grupos de yeso en diversos colores. Pienso hacer siempre un boceto primero y después hacer otra cosa. Después me sale otra cosa. Pero ese del yeso quiero hacerlo contra viento y marea porque me parece que va a quedar lindísimo poniendo distintos colores de yeso. Eso. ¿Te acordás más que yo? Yo ese lo pensaba antes de que falleciera Marcelo. Compré una bolsa grande de broches de ropa y los desarmé. Entonces pensaba hacer un cuadro en un plano con los broches pintados de distintos colores, cada superficie. Pero después me nació la idea de hacer una escultura con los broches. En vez de pegarlos en un cuadro, hacer toda una escultura con los broches. Así que pienso hacer eso también, pintando de distintos colores cada faceta del broche, porque tiene muchas facetas y recovecos. Yo, con un perforador que tenía Marcelo, pienso perforar, sacar papelitos redonditos, pintarlos y pegarlos en una puntita, pintarlos de las dos faces y pegarlos en una sola puntita para que queden soliviados. ¿Qué otra cosa de fideos? Hay unos fideos que se llaman caracolitos, que ahí nos sirven todos los días. Entonces, esos caracolitos, pienso poner varios recipientes con témpera de distintos colores y meter y sacar rápido el caracol antes que se deshaga el fideo. Y con eso, hacer cuadros. Y otras ideas más tengo, pero no me acuerdo. Pero allá las tengo anotadas en un cuaderno. A medida que se me ocurre de noche, lo anoto. Quiero comprar 1 metro cuadrado de tela, de alambre, que tenga cuadraditos grandes y pasar lana angora, que tiene muchos pelitos, de 2 colores, con una aguja, pasar de ida y otro de vuelta, con 2 colores, todo ese metro cuadrado, que va a quedar como un tapiz. ¿Tenés algo que decirle a la gente? Si querés, pienso algo y le digo. Bueno. En la exposición. Por favor, sería genial. ¿Y en el video querés Ya había algo? pensado en algo para el homenaje que van a hacer a la chica. Porque te imaginas, eso es muy emocionante.
Pero me das una idea para la exposición también, hacer algo. Claro. No pasarme el micrófono de repente como hiciste un día. Estuvo muy bien ese día. ¿Y en el video querés decir algo? Bueno. Papu puita, suya tapa, papu didi, sa papu papu papu.